Bienvenidos a Inteligencia Artificial con Tito Vélez, donde la tecnología y el futuro se encuentran. Innovación, transformación digital e inteligencia artificial son solo palabras, sino aportan valor a las empresas, y en este podcast lo descubriremos juntos, con el auspicio de Viamática, Card Service, Only Control, Ondu Cloud, SoloBiz, Cima ET, BI Sciences, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Fernando Daquilema y Cairo Seguros. Únete a esta conversación y conviértete en protagonista del futuro. Suscríbete ahora y no te quedes atrás. Comenzamos ahorita. Hola, bienvenidos a un programa más de Inteligencia Artificial con Tito Vélez, las entrevistas, donde hablamos acerca de innovación, transformación digital e inteligencia artificial. El día de hoy me acompaña Felipe Rendón. Él es experto en temas de fintech, donde vamos a estar hablando de esta temática muy importante en estos tiempos. Felipe, un saludo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por recibirme y un atento saludo al público que nos ve y nos escucha en este espacio digital. Bien, antes de iniciar, vamos a ver un perfil de nuestro invitado. Felipe Rendón tiene más de 30 años de experiencia en banca, finanzas y negocios. Posee estudios de maestría en administración de empresas, negocios y gestión de proyectos. Ha sido director de la franquicia Villa Club Formación, coach ejecutivo y consultor de proyectos estratégicos para soluciones robóticas. Actualmente se desempeña como consultor experto en fintech, gerencia y gestión de proyectos estratégicos. Es coach ejecutivo y escritor de artículos en algunos medios de opinión. Estamos de regreso. Felipe, cuéntanos un poco para que la audiencia te conozca un poco más acerca de tu trayectoria profesional. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bien, muchas gracias. Yo realmente inicié hace muy joven en la banca. Hace algunos años atrás, algunas décadas atrás, inicié en la banca empezando desde caja. Y después fue avanzando y creciendo en diversos procesos, diversas áreas y aprendiendo y conociendo este tema, mientras a su vez me iba perfeccionando en el tema académico y formándome a nivel universitario. Después me vinculé a temas de academia, ¿no? Fui docente universitario en áreas de tesorería, banca, finanzas, inversiones y después, posteriormente, también me involucré en el sector público, trabajando en un gobierno anterior, en algún gobierno anterior, en entes vinculados a planeación estratégica, liderazgo y manejo de temas administrativos y técnicos. El tema vinculado a lo que es inteligencia artificial, fintech, metaverso, Smart Cities, principalmente Smart Cities, surgió en mi interés hace alrededor de 5 años. Me especialicé en un programa de gerencia, un programa gerencial de proyectos de desarrollo estratégico y Smart Cities. De ahí me entró un poco la curiosidad en el tema y me fue involucrando cada vez más y aparece fintech. Correcto. Entonces, fintech era como el mercado ideal, el sector ideal de mi experiencia con banca y finanzas versus el mercado tecnológico. Correcto. Entonces empezó a surgir esta inquietud de empezar a explorar. De hecho, como mucho ya lo digo, tengo ya algunas publicaciones, me he presentado en algunos foros en universidades, sectores empresariales, gremios, dando a conocer también a la juventud y a los profesionales que están en camino de salir al mercado laboral, cómo interactúan con la fintech, qué les espera más adelante con esto, qué está pasando hoy en día, etcétera. Correcto. Bien, muy interesante y creo que tenemos muchísima tela que cortar, pero vamos a empezar por los inicios. El tema fintech, la definición, ¿qué es una fintech? Porque a veces la gente tiende a confundir la APP del banco con una fintech. O sea, ¿qué es una fintech? Tú que ya estás especializado en el tema. ¿Y cuál es la diferencia o qué lo diferencia de los neobancos? ¿Es la misma cosa? ¿Son dos cosas diferentes? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, fintech es una amplia gama de dos mundos, el mundo financiero con el mundo tecnológico. De hecho, el acróstico de la palabra fintech es finanzas y tecnología. Correcto. Es la finanzas y la tecnología puesta al servicio del consumidor o cliente, ¿no? Hoy en día ya no solamente es la banca, digamos, la pionera o la encargada de vincularnos a este tema, sino ya el sector empresarial, el sector comercial. Y cuando tú haces la pregunta de qué es esto de fintech vinculado con los neobancos no es otra cosa que el banco desmaterializado. Ya no es el banco físico, no es el banco presencial, no es la agencia bancaria, no es la atención física, contacto persona a persona con el usuario y el ejecutivo, sino que más bien esto lo puedes hacer desmaterializado.
y llevarlo al mundo digital o virtual en el cual interactuamos con un chatbot, con una machine learning o con cualquier tipo de herramienta hoy en día que nos permite tener contacto directo con este usuario y darle servicio en forma y respuesta inmediata. Ya, Felipe, está clara la definición, pero a mí me queda todavía la duda, porque el término neobanco, tú lo escuchas mucho en Europa, yo escucho mucho, no, el neobanco, no escucho la palabra fintech, pero en América, en Estados Unidos habla mucho del tema fintech. Vamos a aterrizar estos conceptos. A ver, digamos que el banco XYZ, para no hablar de marcas, ya, crea una extensión, digamos, de su banco a través de toda una plataforma bancaria en línea. Puede ser con su misma marca, branding, o una marca, vamos a decir, paraguas, marca blanca, ya. Esa extensión del banco, porque quien respalda a esa plataforma bancaria, este neobanco, es el banco principal, digamos. Correcto. Ya. ¿Qué diferencia hay con yo tener una empresa eh, con una fintech, es decir, con toda la plataforma digital, pero que no está respaldada por el banco, sino es una startup, un emprendimiento de gente que puede estar o no vinculada a la banca? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿O son lo mismo? No, ahí hablamos de que si una plataforma está integrada con el tema fintech, es una plataforma de servicios. Que hoy en día a nivel mundial y más que nada en nuestro mercado latinoamericano, los que más están vinculados en este tema y han crecido exponencialmente son 3 países básicamente: Brasil, Colombia y México. México, correcto. Entonces estos 3 países, por tamaño obviamente, por Claro. densidad poblacional, geográfica, cobertura, es donde por naturaleza se forman las startups vinculadas con Correcto. fintech y que surgen las plataformas de servicio. Pago rápido, pago en línea. De hecho, la mayoría de los delivery son plataformas de servicio fintech. Por supuesto. Entonces tienen mecanismos de pago. Así Y es más, es. te cuento un poco, que conociendo un poco en este día, me sorprendía conocer que una plataforma de pago de delivery actúa también a veces como ente financiador de corto plazo de los negocios pequeños. Bueno, esas son las tendencias que estamos escuchando, como mencionaste tú, tres países importantes que están evolucionando en ese tema, pero no me quiero adelantar. Continuemos con la diferencia entre el neobanco y fintech. Correcto. Estamos hablando del desarrollo de las plataformas. Entonces el neobanco lo que busca es, obviamente, hacer presencia de su marca con el branding y mantiene su propia identidad, pero digitalmente hablando. Correcto. Correcto. Hasta ahí el neobanco. Entonces busca crecimiento exponencial en línea. Correcto. A diferencia de la banca tradicional, presencial, que obviamente... O sea, el neobanco busca bancarizar probablemente a poblaciones que no están bancarizadas. Correcto. O a segmentos de consumidores que están más afines al tema tecnología. Por ahí va la cosa. Correcto. Y entonces utiliza una herramienta que son las plataformas. Correcto. Entonces esta plataforma, por decir algo, Banco del Barrio, por mencionarlo así. Entonces esta plataforma accede a través de una tienda física, pero interactúa de forma digital. ¿Correcto? Ahora, si tú quieres llegar con un mecanismo de pago a sectores vulnerables o desprotegidos, no entras directamente con un neobanco. ¿Correcto? Porque muchas de esas personas no cumplen requisitos, no están calificados, o no reúnen los requisitos que le pide alguien para tener una cuenta, ni siquiera virtual. Entonces, los enganchas con servicios, con las plataformas de pago, que es el mecanismo más rápido y directo con el cual se engancha alguien en un sistema fintech de una plataforma vinculada de un banco. Correcto. Ahora, ¿por qué uno diría, por qué los neobancos no pegan de pronto aquí en el Ecuador? Porque un neobanco hace presencia masiva. Entonces es un banco grande que busca extensiones amplias de territorio. Por eso los países que mencionamos son los que lideran, porque buscan cobertura geográfica poblacional expansiva. Entonces Ecuador, por su tamaño, no les es muy interesante en el mercado, no les genera mucha expectativa. Sí, claro. Y por eso también hay cierta protección de nuestra banca. Nuestra banca tradicional es muy fuerte internamente, pero también se blinda externamente. Correcto. No sé si tú te acuerdas, hace algunas décadas atrás, habían los famosos bancos corresponsales. Claro. Entonces venían los bancos corresponsales, los bancos de primer mundo, Estados Unidos, Europa, habrían oficinas de representación. Y entonces todo el mundo decía, bueno, entonces son mercados captadores de recursos. Son mercados donde la gente puede dejar sus inversiones. Y por ahí empezaron a aparecer ciertas entidades no tan oficiales ni reguladas que hacían pasarse como bancos o entes bancarios, y resulta que no eran así. Correcto. Entonces, la regulación bancaria empezó a controlar también de forma exhaustiva estas oficinas de representación,
Tal es así que hoy en día ya no tienen poder ni presencia No. actualmente porque FinTech las desbarató. Correcto. Y te cuento una noticia, Tito. Hoy en día, PayPal está ingresando al Sí, mundo a través de la plataforma FinTech con criptomonedas. sí he Un mercado escuchado, muy interesante. sí he escuchado ese tema. Ujú. Bien, Felipe, desgranando un poquito más el tema. Fintech puede ser una startup que reúne un venture capital, vamos a decir, con gente que conozca de banca, desarrolla toda una plataforma, pero ¿quién respalda si es que la fintech no solo se va a dedicar a temas de medio de pago? ¿Quién respalda cómo colocar o captar dinero? ¿Cómo está esa parte? Colocar a captar dinero desde el punto de vista de la FinTech. Correcto. Ya, si tú eres una FinTech que va a colocar y captar dinero, debe ser o una cooperativa o un banco Ujú, o un fondo de inversión. ujú. En cualquiera de las tres debe regirse la regulación del país o donde quiera desarrollar la startup o la fintech. ¿Por qué? Porque al momento que tú dices captar dinero, tú ya te conviertes en una empresa que tiene que eh, inclusive ser calificados sus accionistas y directorios por la UAFE, la Ujú. Unidad de Activos de Delitos Financieros. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en responsable de ese dinero captado del público y que a su vez tienes que transparentar las cuentas y decirle de dónde proviene la inversión, a dónde vas a canalizar la inversión, qué tipo de negocio vas a hacer. Entonces, una cosa es ser un mercado captador y otra cosa es ser un mercado colocador. Correcto. Hoy en día las fintech funcionan en los dos mundos, ¿no? El mercado captador, el mercado colocador, pero tienes que tener una entidad o que es financiera que te respalde, ya sea un banco, una cooperativa, fondos de inversión, porque una startup no puede por sí sola captar recursos del público, ni tampoco puede otorgar créditos abiertos. Ahí viene el tema de la legislación y la normativa bancaria local. Por ejemplo, si yo te digo que hoy en día la gente confunde mucho cuando yo le hablo de criptomonedas. Ujú, Entonces, cuando yo hablo de criptomonedas, la gente lo vincula con fintech. ujú. ¿Ok? Y son dos mundos paralelos. Criptomoneda es una moneda de carácter virtual, ¿correcto? Y estoy hablando de criptomonedas que es el genérico, ¿no? Porque hay más de 500 criptomonedas y Correcto. denominaciones en La el más mundo. conocida es Entonces, Bitcoin, Ethereum, etcétera. exacto. Entonces, cuando hablo de criptomoneda, automáticamente te viene criptomoneda, fintech. Y no No necesariamente en el necesariamente. modelo de negocio funciona igual. Puedes trabajar con fintech en dólares o en euros o lo que sea. Exacto. Pero en cambio, es un mecanismo por el cual la gente hace gestión con las criptomonedas. Correcto. Necesitas fintech. Porque al final hay gente que quiere efectivizar las criptomonedas que haya comprado, adquirido, como sea. ¿Cómo Correcto. las efectivizas? ¿Cómo las uso ya? Porque una cosa es tener dinero virtual. Pero bueno, ese es otro mundo. Eh, diferencia entre una fintech y una billetera digital. El fintech es la plataforma. Ujú, La billetera es un mecanismo. La correcto. billetera digital o la billetera virtual. Porque aquí en nuestro país hace algunos años Ujú. eh, se estaba impulsando, vimos que en este caso respaldaba Banred y parecía un mecanismo para poder en este caso, bueno, algunos beneficios tener. Ujú. Eh, Finalmente ese tema no prosperó porque cada banco empezó a hacer su propia billetera digital, entonces Correcto. se empezó a canibalizar el tema. ¿Cuál es la diferencia entre ese modelo y ahora lo que sería una fintech? Lo que pasa es que en la billetera móvil sigue siendo uno de los múltiples mecanismos de pago y de transacción. Ujú, El momento que reemplaza la fintech a todo este sistema de mecanismos de pago es porque la fintech se vuelve más eficiente, más transparente, más globalizada. La billetera móvil tiene una particularidad. Cuando a ti te venden billetera móvil, en el concepto mental tú dices la billetera móvil, o sea que es una billetera que voy a tener mi dinero, pero no físico, pero sí virtual. Y lo que se pregunta la gente es, ¿y dónde está la plata? Lo primero claro. que se pregunta la gente es, ¿dónde está la plata? O sea, yo quiero saber dónde está mi plata para saber que de ahí voy a hacer uso de ese dinero a través de una plataforma, en este caso billetera móvil. Ujú. Entonces, como no te genera confianza, el mismo nombre te dice, no, mejor no. Pero si aparece el nombre del banco y te dice, este producto es del banco tal, entonces la gente dice, ahí yo confío, porque tengo mi cuenta, ando con mis ahorros, Correcto, tengo mi bueno, la depósito. banca se asocia con la palabra confianza. Entonces tú Correcto. dices, por ejemplo, yo puedo crear la fintech XYZ. Si no tiene el respaldo de nadie, la gente va a desconfiar. La Pero gente va a si digo desconfiar. la fintech XYZ con el respaldo del banco ABC, que es bien conocido,
entonces probablemente ese producto va a ser más accesible. Tiene mayor llegada. Ahora, sí, ahora, em, existen tiendas comerciales departamentales, no queremos mencionar nombres, Correcto. que han creado sus apps para poder gestionar, digamos, el tema de pagos dentro de sus establecimientos, pagos digitales, ¿no? Literalmente recargas eso a través de las mismas cajas que tienen estos puntos. Y aparte de eso, para poder pagar las compras que hacen en el mismo establecimiento, aparte de eso, ya también le ofrecen los servicios de aquí mismo paga la luz, haz una recarga, págate la tarjeta comercial tal o de lo que sea. Pareciera como que se configurara que esos se están convirtiendo en fintech, pero viene lo que tú dices. Finalmente están orientados los temas de los micropagos, ¿no? Digamos, pone un techo de $200. Es decir, no hay un riesgo para el consumidor, como si estuviera depositando $20,000, digamos. Correcto. Pero finalmente, multiplicado eso por miles y miles de consumidores que tenga esta tienda departamental XYZ, finalmente, ¿dónde están esos fondos públicos captados y quién los está regulando? Correcto. ¿Qué piensas tú? Bueno, ahí regresamos al tema de transparencia, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de servicios a través de este tipo de empresas que brindan este mecanismo de servicios y pagos a través de transaccionabilidad, el negocio de ellos es ese, la transaccionabilidad. Pero ese negocio es fácilmente desmaterializable. O sea, yo puedo transformar ese negocio en una fintech rapidísimo. Por supuesto. ¿Por qué no lo hago? Por cultura, por educación, por transparencia, porque la gente quiere ir físicamente al establecimiento a pagar, porque la gente quiere acercarse a una ventanilla y ver que su dinero alguien lo recibe. Pero en cambio, la duda viene, y esto es algo que se mantiene a nivel de casi todo el mundo, la desconfianza en el tema de cuando aparece una fintech que no tenga alguien que lo patrocine, lo avale, lo auspicie o que genere una marca más poderosa que sea una marca paraguas. Correcto. Entonces la gente dice, ¿y a dónde van mis fondos? Por supuesto. ¿Y qué van a hacer con mi dinero? ¿Y quién es la persona que está al frente del negocio? ¿Y de dónde surgieron los fondos? ¿Y por qué aparecieron de noche a la mañana? Entonces todas esas preguntas la gente empieza a dudar. Entonces, dudas primero de la institución, después dudas de las personas que están atrás de la institución. Entonces, transformar ese negocio y desmaterializarlo es fácil, pero los empresarios, los dueños de este tipo de negocios no lo hacen por un tema de confianza, por un tema de transparencia. Correcto. Porque a la gente le interesa seguir yendo y seguir viendo que yo voy a un lugar donde me dicen, oiga, vengo a pagar servicios básicos. Ah, pero también puedes pagar, qué sé yo, Jambal. Y también puedes pagar, qué sé yo, la cuota de la tarjeta de crédito. Y también puedes pagar otro tipo de servicio. Entonces la gente dice, ah, entonces me sirve, me interesa. Ahora, otra cosa es que ese tipo de comunidad o ese tipo de público no es un público tan educado tecnológicamente. Entonces, tiene un celular, pero probablemente no lo aprovecha al máximo. Tiene un celular, pero no sabe que también los mecanismos de pago lo puede hacer a través del celular. El problema es que no tiene una cuenta. Correcto. Entonces, como no tiene una cuenta, no está bancarizado. Y si no está bancarizado, ya no es cliente de esta plataforma donde cual puede acceder a servicios. Correcto. Felipe, te voy a citar unos casos que yo vi fuera del país. Primero, estuve en una feria en Estados Unidos y dentro del staff de proveedores habían empresas fintech. Bueno, hablaban español y me mostraron pues cómo estaban manejando todo el tema. Y me dijo, yo en este momento, si quieres, te hago una transferencia de $10 a tu cuenta en Ecuador. ¿Y dónde tienes la cuenta? Aquí. Y entonces él cogió su plataforma, dame tu número de celular, toma, te voy a escanear, plin. Ya, mira, yo te puedo transferir $10. Escaneo digital. Sí, yo te puedo transferir $10 y mi comisión es, te voy a cobrar de comisión tanto. Vamos a suponer $3. Entonces yo decía, está más barato que mandarlo por los enviadores de dinero tradicionales. Correcto. Entonces, si ese producto fintech en Estados Unidos se populariza a nivel de todo el sector bancarizado o no de inmigrantes, estamos hablando de un negocio redondo, ¿me explico? Porque aunque su comisión y su margen pudiera ser pequeño, pero en volumen iba a ser. Entonces,
ese modelo yo ya lo vi, no es que me contaron, ¿no? Ahí me lo mostró en línea, en vivo, y estaba integrado con las principales instituciones financieras locales. Ya, ¿qué piensas tú de ese modelo? Ya. Es muy bueno en cuanto a servicio, en cuanto a transacción, pero alguien tiene que filtrar la información de dónde proviene. Una cosa es hablar de $10, ¿no? ¿Verdad? Que a lo mejor pasaría desapercibido, Sí, claro. pero si hago 1 millón de transferencias de $10 todos Ajá. los días, estamos hablando de un volumen amplio de O sea, capital. ahí puede haber lavado de activos, Exactamente, eso es lo que se llama una jineteo. transacción, no, una transacción, tiene un nombre que es como metódica, ¿no? O Correcto, sea, sabes que no puedes transferir más de $10 y transfieres 9,99. correcto. Porque donde entras a transferir 10, entonces ya te empiezan a Los vigilar o a controles, controlar. correcto. Pero en cambio, si haces 1 millón de transacciones de $10, las alertas se van a disparar. Sí, pero las alertas en el sistema bancario americano o en el En receptor, los dos. en los dos. Porque es de donde se originan los fondos principalmente. Correcto. Entonces, ¿por qué tiene que haber un ente controlador que debería ser una banca formal, ¿no? Esta banca formal es quien regulariza a través de sus procesos de los oficiales de cumplimiento interno que te dicen, a ver, yo voy a recibir $100 millones. $100 millones de Ecuador. ¿Y de dónde vienen? Entonces, antes de aceptar la transferencia en tus mecanismos internos de pago electrónico, tú tienes que primero hacer la consulta de dónde provienen los fondos y si son lícitos. Correcto. Porque una vez que ese dinero, esto la mayoría de la gente no sabe, pero una vez que el dinero entra a la plataforma financiera fintech del banco, ya no hay marcha atrás. De hecho, es casi seguro que la persona que originó la transferencia de fondos y tú te niegas a aceptar la transferencia, esa persona te va a demandar a ti Por como banco. supuesto. Entonces, los controles son muy exhaustivos. Ahora, como servicio vale la pena, pero siempre y cuando haya alguien que regule y controle la procedencia de los fondos. Estamos entrando ya en materia y estamos dándole en el clavo las cosas más relevantes. Regulaciones, control, organismos, entes de control. Hemos citado que Colombia, Brasil y México están en la delantera versus el resto de países de Latinoamérica. ¿Por qué existen estos países que se desarrollan más y el resto estamos en la cola? ¿Es acaso falta de impulso de nuestros órganos de control, en este caso a nivel del sistema financiero? ¿Hay falta de impulso de la Asamblea? ¿Los bancos no les interesa que vengan estos temas porque son competencias? ¿Qué crees tú en este tema regulatorio? Como bien tú lo dices, Tito, son varios factores. El primero, el proteccionismo. La banca no quiere que ingrese la banca internacional porque obviamente competiría de forma desleal, digamos. Por ¿no? O sea, supuesto. la banca externa viene con una oferta de servicios que por ser digitales te va a tirar los costos abajo. Así es. Y con eso desaparece la banca presencial tradicional que tenemos, en lo cual se maneja con un mercado ya bastante cerrado. Correcto. Entonces, el primer tema es competencia. El segundo tema es, yo si bien cierto, quiero interactuar con este tipo de plataformas o este tipo de servicios, con estos bancos o con otros modelos de negocio, siempre existe la confianza. La confianza del usuario es, yo sé que eso es de un banco local, entonces confío en ese banco local porque lo veo, porque están en las oficinas. Sobre todo por la historia que La hemos trayectoria. tenido en nuestro sistema financiero. Acuérdate que en 99-2000 tuvimos una crisis Hay bancaria una terrible. sensibilidad que está latente. Exacto. Correcto. Entonces, la gente confía en lo que ve. Así es. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas hace algunos años atrás la famosa captación ilegal de recursos? Por supuesto. Entonces, si tú bancarizabas esos fondos, en el momento si iba a saltar una alerta en el banco te va a decir esto es dinero de lavado. Y empezaba una investigación interna. Claro. Como no podías hacer eso, te prohibían que los bancos, te prohibían que ese dinero tú lo bancarices. Es decir, lo podías hacer circular en el mercado, en el comercio, transacciones, pero no podías depositarlo en la cuenta. Entonces, ya por ahí te da una alerta de que ese dinero ya viene de algún lado no tan sospechoso ni ilegal. Estamos hablando del caso del notario ABC y del señor de Quevedo y de Santo Domingo. Exactamente. Esos son los casos más puntuales. Eso denota que a pesar de que son sistemas no bancarizados, hay una demanda que está ahí, o sea, y que probablemente no accede a los servicios financieros por las barreras que estos tienen, pero en ese micro comercio existe un volumen importante porque son cifras astronómicas. Escúchame, Tito, lo que te voy a decir. El gran paradigma de esto es que la gente prefiere rentabilidad a riesgo. Es algo terrible. Por supuesto. Entonces la gente te dice, y no lo digo yo, lo dicen personas con las que hablaba en la calle cuando yo les preguntaba, pero ¿por qué invierte aquí
Si usted sabe que va a perder en un momento su dinero. Porque le ofrecen el 90% Porque de interés en un exacto, mes. porque me gano lo que no me gano en un mes de trabajo. Ujú. Escúchame, Tito, y en estos sectores, en Quevedo, en esas provincias cercanas a esas zonas, la gente vendía carros, terrenos, propiedades, bienes, con tal de tener liquidez. Y esa liquidez no se daban cuenta que se le entregaban a este negocio ilícito y ellos a su vez por pagarles una alta tasa de O rendimiento de sea, retorno. empezaban a dar muestras de cumplimiento para generar la Exacto. confianza y luego era una pirámide, una bola de Una nieve. pirámide. Mira, este tipo de negocio no lo puedes hacer fintech. Claro, Porque sí, el sí. momento que lo digitalizas, Eh, lo tienes que bancarizar. Y y si lo ahí, bancarizas, ahí viene saltan los la costos. regulación y el control. Listo. Correcto. Bien. Estamos conversando con Felipe Rendón, experto en temas de fintech y en términos general de banca. ¿Sí? Hacemos una pausa y regresamos. La inteligencia artificial está transformando industrias y redefiniendo el liderazgo empresarial. ¿Está tu empresa preparada para el futuro? La IA es una realidad que impulsa la innovación, optimiza procesos y crea nuevas oportunidades de negocio. Los líderes que entiendan la IA tendrán una ventaja competitiva invaluable. Presentamos nuestros exclusivos cursos de inteligencia artificial para ejecutivos, diseñados para profesionales como tú, que buscan liderar la transformación digital. No te quedes atrás. Inscríbete hoy mismo en nuestros cursos de inteligencia artificial para ejecutivos y transforma tu empresa. Kunanka cooperativa da Quilemaco Uchkamo Mari Pascacasca. Allí shamushka yaykupay. Yupaychani. Fernando da Quilema Kushki Wakichina Shinallatan Mayachina Wasipika, Kikin Kunapa, Mana Shalpushpami, Sutakpacha Tutamanta, Pusakpacha Tutakamami Yankakunchi. Shuyakunchimbi, Tupi Kikin Kunapa, Mayaikunata, Utka Rurashpa Kungapa. Shinapash, Ishkai Rigra Paskashkami Shuyakushu. Kaika Tukwimi Ibarkangichu, Mana, Kaika Kayarin Yan. Ven y experimenta la diferencia en nuestro nuevo edificio inteligente. Agencia Matriz Río Bamba. Te esperamos. Hola, soy Felipe Rendón Arias. Cuento con más de 30 años de experiencia en alta gerencia, dirección y coordinación de proyectos. He sido docente, coordinador y director de área de varias universidades del país, entre esas la UES. En el área financiera, planificación financiera, tesorería e inversiones. He sido gerente de banca, he sido director de proyectos vinculados todo esto a la planificación financiera y presupuestaria. Te invito a formar parte de nuestro seminario taller de presupuesto 2025 e indicadores de control de gestión, donde aprenderás a proyectar, planificar, controlar y elaborar un presupuesto adecuado para controlar tus recursos y optimizar de mejor forma las operaciones de la empresa. Te esperamos. Bien, estamos de regreso. Felipe, el otro caso que te quería comentar, que quisiera escuchar tu opinión, es un caso de un país vecino, Perú. El año pasado estuve visitando este hermoso país, y estuve por sus playas. Y de repente me tuve que trasladar hasta una playa muy famosa, surfista, y estaba yo en una población y tuve que tomar lo que le llaman un torito, que es una tricimoto, ¿ya? ¿Cuánto costaba eso? 6 soles. Bueno, yo te daba en dólares, pagué unos centavos. Pero me fijé que la persona que estaban en ese tricimoto le dijo, oye, ¿tienes Yape? Sí, ya, entonces, dame tu número, link, transferencia. El otro también le pagó con Yape y se fue. Una señora era con una niña y con una fundita y el otro era un joven. Entonces, como yo me quedaba hasta el final, le pregunté al conductor, le digo, ¿cuánto le transfirieron a estas personas? Me dice, 6 soles. Ya, chévere. ¿Te cobraron comisión? No. Ya. ¿Y de qué banco eres tú? Del banco ABC, digamos Santander, no sé. ¿Y de dónde te transfirieron? De otros bancos. Entonces me di cuenta de la facilidad que tenían eso. Estaba muy bien posicionada la marca, en este caso de esa aplicación. No era complicado matricular, dame tu nombre de cédula, qué cuenta de banco, corriente, o sea, complicado. Y la transferencia se hizo así y a nadie le costó comisión. ¿Por qué eso pasa en un país vecino y no pasa? ¿Por qué no tenemos ese ecosistema de micropagos funcionando a ese nivel? ¿Qué piensas tú? Bueno, no tanto es la realidad de que no hay comisión.
alguien tiene que cobrar una comisión y alguien tiene que pagar esa comisión, Ujú. porque es donde está el negocio. Lo que pasa es que a lo mejor por transacciones menores o pequeñas de YouTube de 10 soles, 20 soles o menos, probablemente no existe comisión por el monto. Ujú. Pero a lo mejor transacciones de mayor volumen, o si son transacciones de Claro, empresas de no vas servicios, a poder transferir obviamente, 10.000 soles exacto. o Entonces 20.000 hay dólares. algún tipo de control, probablemente no al que genera la transferencia, sino al que la recibe, por decirte como una institución. Es como una tarjeta de crédito. Entonces tú tienes comisión de servicios por el uso de la plataforma. Entonces, para integrarte a esa plataforma, a ti te dicen, bueno, puedes hacer 100 transacciones al día, no tiene costo. Por la 101, a partir de esa ya tiene costo. Probablemente, pero Ujú. ojo, estamos hablando de un tema de comisiones, listo, queda claro. Alguien paga la cuenta y yo te voy a dar algo que averiguo luego. Pero vamos a la integración, el ecosistema integrado. No importa de qué institución eres, yo con darme tu número de celular, plin, plin, transfiero. Aquí, en cambio, la gente no puedes hacer eso porque fulano saca una red de pagos, pero solo tienes que ser de mi institución. El otro también quiere hacer lo mismo y aquí a todo el mundo aparte. O sea, Ok. ¿por qué? Ahora, ahí viene lo que se llama integración tecnológica, que tú conoces esa mundo. Entonces, imagínate que yo entro a la plataforma de Yape, entonces ellos dicen en Perú, vamos a yapear, voy a yapearte, ¿no? Que es Simón, como voy a transferirte, ¿no? así es. Entonces, cuando tú dices voy a yapearte, tú entras a esa plataforma, pones el número de cédula y seguramente la plataforma tecnológica está integrada Sí. con el registro civil de Perú. Ajá. Entonces, están registrados y valida inmediatamente un código de cédula de la persona que está transfiriendo. Correcto. Entonces, esta integración tecnológica hace que los registros y las transacciones sean seguras. Por supuesto. Entonces, cuando se da este tipo de seguridad en el proceso, se hace más ágil. Mientras más candado le pongas o restricciones le pongas de información a un mecanismo de pago, más difícil es. Entonces la gente quiere algo fácil y rápido. Rápido. Ahora, cuando tú me preguntabas, ¿y por qué funciona en otras partes y no aquí? Bueno, lamentablemente aquí, y malo que lo diga, pues voy a generalizar, pero primero nos encargamos del problema y cuando hay el problema vemos la solución. O sea, somos reactivos, no somos preventivos. Si no, imagínate que la ley FinTech en Ecuador surge a partir del 2020, Así por es. 2022 más o menos, Más o menos. cuando ya la FinTech estaba operando en el Por país supuesto. de carácter internacional. Entonces, primero tuvimos el negocio y entonces vamos a ver cómo lo regulamos. Pero más que todo, yo la he revisado y he revisado algunos upgrades que les han hecho. Yo creo que se ha hecho algo como para cumplir y estar al nivel, Exacto. pero no has implementado los reglamentos o la manera de cómo vas a operativizar. Entonces da la impresión de que eso está ahí, ya la tenemos, pero Si tú te das cuenta, malo que lo digamos, pero bueno, estamos hablando entre profesionales, es un copy-pega de la ley de no lo Colombia. quise decir, pero Es un copy-pega de la ley colombiana. Entonces tú ves lo que donde diga Colombia, pone Ecuador y se acabó. a veces Pero pasa eso, a veces copy-paste de España, de cualquier pero otro, exacto. necesitas operativizar las cosas. Exacto, pero necesitas operativizarla en función de la realidad de Por tu supuesto, país. claro. Entonces ahí viene el tema de cómo se va dando en el camino. O sea, no estamos un paso adelante, estamos un paso atrás al ser reactivos. Y por eso inclusive ahí dentro de la política de gobierno, ya de inclusive algunos gobiernos anteriores, está el hecho de crear startups a través de fintech. Pero como no había la ley fintech, entonces no podías crear las startups. O Claro. estabas limitado en el complemento del accionar. Por ejemplo, tú conoces que hay una fintech que se dedica a captar recursos a través de crowdfunding. Entonces, Claro. fondos de riesgo para inversionistas como emprendedores que quieren iniciar tu startup. Entonces, tú tienes una plataforma donde te aparecen X proyectos, planes de negocio, tú escoges cuál. ¿Sí? Pero ahí no te determina un nivel de riesgo. Claro. Solamente te da la certeza o la transparencia que son empresarios honestos, son confiables, son seguros, la plataforma ya se encargó de investigarlos, tú sabes que son chicos o jóvenes que quieren emprender en el país, etc. Y tú dices, voy a apostar a estos chicos $5,000. Pones $5,000. Pero consíguete 4 más que pongan 5,000, ya tienes 20,000. Pero ¿cuántos de esos crowdfunding a través de ese mecanismo realmente surgen como una startup que Por realmente va a supuesto. ser rentable? Así Eso es. no lo vas a saber hasta que se desarrolle. Claro. O sea, ahí viene el factor de riesgo. Así O sea, es. tú pones 5,000, pero más o menos así ojos cerrados y lo pones ahí en una bolsita. Regresen o no regresen, no lo sabrás. Dependerá del emprendimiento y dependerá de la estrategia de negocio. Ahora, si eso lo materializamos con una fintech, ¿cómo hacemos que este mecanismo se vuelva seguro tanto para el inversionista como para el emprendedor? Claro. Ahí debe haber alguien en medio, entra la Así es. banca. Y la banca te dice, a ver, sí, perfecto, aquí ya este señor tiene una calificación de riesgo,
perfecto, usted puede invertir tanto, o su política de crédito le dice que el factor de riesgo es de tal porcentaje, etcétera. Entonces, tiene que haber alguien que aterrice la información y no solamente sea oferta-demanda. Tiene que haber en medio alguien que busque como un árbitro, como un mediador financiero, que generalmente es una entidad financiera, la que ayude a que esto se desarrolle. Ya, te voy a dar un dato y luego un criterio final del tema YAPE. Entiendo de que quien lidera este ecosistema de micropagos, y hablando del tema de comisiones, quien lidera es justamente el ente gubernamental de control del Perú. Ellos son los quienes obligan a todo el mundo a estar interconectado en el ecosistema. Por lo tanto, les obligan a invertir. Es decir, ellos tienen que invertir porque ya es un tema de ley reglamentado. Okay. Entonces, finalmente, al poder invertir en esa plataforma, hace que el ecosistema funcione. Vas a decir, estás pagando una multa de tránsito, un valor, pero es para que todo el ecosistema funcione. Pero obviamente debe tener regulaciones, como tú dices, no puedes por ahí estar haciendo lavado de activos, tiene que tener un tope, quizás número de transacciones limitadas o algo por el estilo. Pero bueno. Por ejemplo, corroborando con tu idea, por ejemplo, si la página, vamos a utilizar el modelo de Ecuador, si la página surge aquí y el Banco Central es el que es responsable de ese servicio, todo el mundo confía en el Banco Central. O sea, nadie va a pensar que el Banco Central va a actuar de alguna forma ilegal con los recursos de las transacciones. Sí, está bien, listo. Felipe, vamos a entrar en conceptos asociados o que la gente asocia al tema de lo que es fintech. Se habla de blockchain, se habla del tema de criptomonedas, se habla del tema de metaverso. O sea, ¿cómo esto está integrado o bajo tu criterio no tiene nada que ver? ¿Cómo lo ves? Sí, está integrado el metaverso, el blockchain, las criptomonedas y el universo fintech. ¿Por qué? Porque todo depende de la digitalización, todo depende de la virtualización. Las criptomonedas, como tú y yo sabemos, y el público seguramente también lo conoce, es una moneda de carácter virtual. Correcto. Que no tiene respaldo técnico, ni económico, ni base monetaria. Pero en algunos países es un sistema de pago, es una moneda de uso común para transacciones. Ahora, si hablamos específicamente de Ecuador, en Ecuador no hay una normativa establecida para ni empresas vinculadas con criptomonedas, ni la criptomoneda se considera ni siquiera dentro de la legislación como algún tipo de moneda, ni física ni virtual. Así ¿correcto? Es. Partiendo por ahí, porque hay mucha gente, y es bueno que compartamos con el público, que no se deje sorprender cuando hay gente que les diga que es una moneda que va a ser implementada en los próximos meses o años, porque eso no existe, al menos hasta la fecha. Entonces, cuando hablamos de criptomoneda, es una moneda con la que puedo hacer negocios virtuales. Punto. Ahora, esa criptomoneda también tiene una cotización. Entonces, esta cotización está respaldada por cualquier tipo de moneda dura, dólar, yuan, euro, etc. Simplemente es una forma diferente de presentar negocios, teoría, conocimiento, servicios. Entonces, el metaverso es virtual netamente. Entonces, tú vas a un metaverso virtual, hoy en día tú y yo venimos del mundo académico, hoy en día tú puedes recibir una aula en un metaverso. Correcto. Pero es un metaverso académico. Así es. Entonces, tú tienes un avatar, tú vas con tu avatar, que eres tu estudiante, y puedes interactuar en diferentes idiomas, conocer de diferentes conceptos, ciencias, teorías, en una aula virtual, a través de un avatar en el metaverso. Hasta ahí. Entonces, cuando entramos de la criptomoneda al metaverso, puede ser una forma de enganche a estos potenciales inversionistas en criptomonedas, involucrarlos en un metaverso. Y es un metaverso bursátil. Correcto. Esto existe en Brasil, existe en México, existe en Colombia. Este metaverso bursátil hace que tú con tu avatar negocies con criptomonedas y juegues a la bolsa de valores. Pero aparentemente es un juego y es donde tiene que diferenciar entre lo que es el metaverso y la realidad y de donde realmente es un juego. O sea, tienes que separar las dos cosas. Correcto. Y no dejar que ese submundo te absorba, porque puedes depender psicológicamente del metaverso. Y eso ya es una situación completamente inverosímil. Entonces, cuando involucramos estos tres mundos, entonces yo digo, tengo que separar en qué voy a reconocerme o en qué voy a del tema blockchain. El tema de blockchain siempre va a ser seguridad. Seguridad en bloque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la gente necesita? Entonces, si yo necesito blockchain, lo primero que digo es, ok,
a usted le vamos, por esa inversión en criptomonedas, le vamos a asignar una cuenta y esa cuenta va a ser su billetera móvil en criptomonedas. Perfecto. ¿Y quién me garantiza que las criptomonedas están ahí? ¿Quién me garantiza que la transacción donde yo voy a cambiar esas criptomonedas por dólares van a hacer el cambio real y que van a llegar? Entonces hay un sistema de criptomonedas, perdón, de blockchain, y este sistema de blockchain es lo que me garantiza la operación, la transparencia de la operación, pero no me garantiza el origen. Entonces el blockchain es como un proceso forense descriptivo hacia atrás. O sea, Trazabilidad. la trazabilidad. O sea, siempre vamos a ver quién la hizo, pero probablemente nunca llegaremos al origen de quién la inició, porque pueden haber miles de millones de usuarios por dónde pasó los fondos, o de dónde vinieron las criptomonedas. Precisamente por eso es lo que no se hace legal en el marco del país, porque no tienes la trazabilidad para averiguar cuál es el origen real de los fondos, ni quién realmente está transfiriendo desde las criptomonedas. Y apuestas a la rentabilidad, asumiendo que también el riesgo es alto, pero prefieres ganar más y a lo mejor en algún momento perder. Correcto. Entonces, el blockchain es lo que a mí me garantiza el origen de la operación. Perdón, la naturaleza y la trazabilidad de la operación. Lo que no me dice blockchain es cuál es el origen de la operación. Y entonces eso es algo que probablemente ni tú ni yo sabremos nunca, pero la gente prefiere invertir en algo que le dé respaldo, le dé seguridad al momento de ganar dinero. Bien, Felipe, inteligencia artificial. El Foro Económico Mundial en enero emitió un reporte desde Suiza donde habla de muchos indicadores. Vamos a citar dos nada más. Habla de que para el 2030 se van a crear aproximadamente 170 millones de empleos y se van a perder 92 millones de empleos. El impacto de la inteligencia artificial en el mundo. Y también habla de las inversiones que están cerca de los 1.3 trillones de dólares en la inversión de desarrollo de todo este tema de inteligencia artificial. Estamos hablando de algo, estudios serios emitidos, ¿no? El informe de McKinsey, que tú lo debes conocer, habla acerca de una creciente en temas de medios de pago cercano a los 2.5 billones de dólares. Estamos hablando entonces ya de tendencias con cifras conocidas. Hacia allá van las cosas. ¿Cómo es el impacto de la inteligencia artificial en el tema fintech? ¿Cómo va a ser ese crecimiento que tú lo ves a nivel global, a nivel región y a nivel país? ¿Cómo lo ves? Bueno, otro de esos indicadores, a nivel del crecimiento de la fintech vinculado con inteligencia artificial, se proyecta que para el 2028 todas las empresas vinculadas a este sector más o menos invertirán 500 mil millones de dólares. Es una inversión bastante amplia, bastante grande. Lo que significa que estamos apuntando hacia un camino en el cual ya estamos involucrados. Lo que tenemos es que ajustarnos, aprender, conocer e involucrarnos. Porque mucha gente dice, bueno, es que eso es una moda que va a pasar. Exacto. No, ya no es moda, es algo actual y llegó para quedarse. Y llegó para desplazar también ofertas de empleo y oportunidades de empleo. Correcto. Entonces, hoy en día, se decía anteriormente que el analfabeto digital era la persona que no podía manejar una computadora. Por supuesto, Excel, Word, Windows, Hoy en día, el analfabeto virtual es el que no sabe interactuar con una plataforma de inteligencia artificial o que no tiene un conocimiento básico de una herramienta de este tipo. Correcto. Entonces, puede ser que sepas leer y escribir, pero no tienes este tipo de conocimiento en estas herramientas. O sea, dentro de los perfiles básicos para contratar a un cajero, ya no va a estar Windows, Word, Excel, sino va a estar las herramientas, porque lo van a dar como que sabe sumar. Correcto. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial conoces para recién calificar y entrar en un proceso? Como en su momento, cuando nosotros empezamos a trabajar, te decían qué utilitarios de Windows por sabes supuesto, utilizar, o qué herramientas. a lo que vamos. Más o menos así es hoy en día los chicos. Entonces, imagínate que hoy en día, como todo es desmaterializable y todo es virtual, realmente tú no tienes necesidad ni siquiera de trabajar en un lugar físicamente. Tú puedes estar trabajando desde tu casa o desde cualquier parte del mundo, claro, siempre y cuando me generes resultados y en función de la inversión en ti yo vea rendimientos a favor como empresa. ¿Correcto? Correcto. Entonces, yo creo que ya no estamos en el futuro, es el presente y tenemos que todos subirnos en la tabla y surfear la ola como bien, pero aprender en el momento de que con qué tipo de herramientas y qué tipo de mecanismos estamos utilizando para que esto nos conlleve allá. Ahora, una frase que yo he acuñado últimamente en estos meses es que tenemos que diferenciar cuando la inteligencia artificial
depende de nosotros y cuando nosotros dependemos de la inteligencia artificial. Correcto. Si nosotros dependemos de la inteligencia artificial, probablemente en algún momento perdamos la guerra. Pero si la inteligencia artificial depende del humano, nosotros tenemos el control. ¿Por qué? Casualmente el otro día estaba en un espacio de opinión en una radio y yo les decía, mira, hay lo que se llama la inteligencia artificial generativa. Correcto. Y el mejor ejemplo de inteligencia artificial generativa son los autos que se manejan bajo conducción independiente. Es decir, son conducidos sin chofer. No hay un humano que los maneje, sino que están programados para andar por todas las calles. Generalmente Europa, Estados Unidos, los países del primer mundo. Entonces, tú dices, esta inteligencia artificial generativa aprende de sus errores. No necesita el humano. ¿Correcto? Al humano le das el servicio. La pregunta es, ¿qué pasa si falla la inteligencia artificial generativa en ese tipo de servicio? Claro. Bueno, vamos a utilizar un ejemplo burdo, pero se estrella el carro y se muere el pasajero. Ok, el riesgo es alto, la vida de la persona. ¿Quién asume ese riesgo? Claro. Correcto. Entonces, te dan un servicio, ese taxi trabaja 24/7, probablemente, generalmente no va a ser ni siquiera cargado con combustible, va a ser eléctrico o híbrido. Y entonces vas a una programación. ¿Ya? ¿Qué pasa si hackean la plataforma de servicio? ¿Qué pasa si hay un daño en la plataforma de la inteligencia artificial generativa? Entonces ahí aparece blockchain. Alguien tiene que decirme que eso es seguro. Alguien te decirme que eso no va a pasar. Salvo una situación esporádica que afecte ya a nivel global todos los sistemas, pero estamos hablando de que vamos a depender que esa inteligencia artificial generativa esté una persona o varias personas en esa unidad responsable de esas vidas. Correcto. Entonces, ¿tú qué tan confiable eres como para decir, no importa, yo me subo en el taxi y no pasa nada? Claro. Ok. Entonces, aprender con la inteligencia artificial es lo que hace sostenible la inteligencia generativa, pero siempre y cuando haya alguien humano que esté controlando esos procesos y que no dependan solamente de la inteligencia artificial. Muy bien. Bien, Felipe, ya estamos en las últimas partes de esta entrevista. ¿Qué está haciendo hoy por hoy Felipe Rendón hablando de lo que son sus servicios profesionales? ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, yo me dedico precisamente como consultor estratégico de proyectos de transformación digital a identificar estas empresas que presentan estas necesidades de oferta y demanda y que en su momento quieren tomar la decisión de involucrarse en un proyecto de transformación digital. Cuando yo hablo de transformación digital en una empresa, es una decisión de fondo, pero que también conlleva la inversión y tiempo. No es fácil pensar en que ustedes ven en una empresa que ya indirectamente está utilizando inteligencia artificial, entra al metaverso y hace otro tipo de uso de tecnologías. Hay una inversión atrás de eso, hay un manejo de Big Data, hay un procesamiento de información, hay alguien que toma decisiones en función de hiperpersonalizar servicios. Esa hiperpersonalización de servicios lo hago a través de estas herramientas, como la que acabamos de hablar, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etc. Entonces, involucrarse en este mundo es lo que las empresas necesitan actualizar y asesores como yo y consultores que prestan los servicios en esta área es lo que estamos prestos para abrirnos y abrirle al sector pymes y empresarial de Guayaquil y del Ecuador a este tipo de vínculos, de nuevos negocios en estos nuevos mercados. Bien, esas fueron las declaraciones de Felipe Rendón, experto en temas de fintech y en general en procesos de banca y finanzas. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Un saludo cordial para todos y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Esto fue Inteligencia Artificial con Tito Vélez, donde la tecnología y el futuro se encuentran, con el auspicio de Viamática, Card Service, Only Control, Ondu Cloud, Solovis, Cima IT, BI Sciences, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Fernando Daquilema y Cairo Seguros. Producido por Solovis, dirigido por Tito Vélez. Edición David Vélez. Producción ejecutiva Iván Vélez. Tema musical. Eres mi sanador de Miel San Marcos. Hasta una próxima oportunidad.